Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez imaginaste una temible invasión alienígena detenida no por una potencia de fuego superior, sino por la resiliencia humana y alianzas inesperadas? Entremos en la historia. El almirante Qatar, una bestia volcánica, era un señor de la guerra, que buscaba expandir su dominio. Gruñó cuando los combatientes de la resistencia humana desaparecieron en el denso follaje llevándose con ellos a otro equipo de ataque volcánico. Todo lo que pudo hacer fue mirar en las pantallas de su nave. Se suponía que la invasión sería rápida, una demostración clínica de la superioridad volcánica. Hace 2 ciclos habían emergido del hiperpliegue a solo minutos de luz de este mundo primitivo llamado Tierra. Sus escáneres pintaron una imagen de una especie desorganizada que apenas tenía carenado espacial y que giraba con propulsión química. Presa fácil. En cambio, los humanos habían convertido su tecnología inferior en un arma, atrayendo a los cruceros volcánicos a trampas mortales con emisiones falsificadas y pirateando sus sistemas de navegación y en tierra. Qatar se quedó paralizado por el recuerdo de la emboscada a esos primates chillones, saliendo en tropel de nidos ocultos desgarrando a sus orgullosos guerreros con rudimentarias armas de proyectiles y una ferocidad salvaje. Los volcánicos tenían armas superiores, todo mejores, escudos y equipo, pero estaban siendo superados por las pequeñas armas cinéticas que estaban superando a los láseres masivos, suficientes para vaporizar a un Grox completamente desarrollado. El oficial del almirante Aom interrumpió su cavilación. Estamos recibiendo una transmisión de la superficie. Audio solitario, revuelto. Suena como una llamada de socorro. Cercar sintió un destello de satisfacción. Donde los humanos ya estaban rompiendo. Lo parchearon a través del audio. Crepitaron y luego surgió una voz volcánica pero mezclada con un matiz de miedo. Qatar nunca había sabido que su gente pudiera producir. Mayday, Mayday. Aquí el comandante Vaz de los Voltrax. Estamos bajo un fuerte ataque. Hostiles no identificados repiten. Están en todas partes. Las espinas del almirante se retuercen. Los Voltrax, que fue su más pesado crucero de asalto terrestre, Vaz identifique a los Hostiles. Son humanoides, señor. Llevan camuflaje primitivo disparando. Armas cinéticas. La voz del comandante se entrecortó. Luchan como demonios de karate. Almirante, necesitamos extracción inmediata. La transmisión se cortó en una ráfaga de estática por primera vez desde que comenzó la invasión. El almirante Qatar sintió el toque helado de algo parecido al miedo. Silencio tenso se apoderó del puente del volcánico buque insignia. Qatar miró fijamente a como un muerto. La pantalla reproducía las súplicas de pánico del comandante Vaz. Las tácticas de guerrilla eran una cosa, pero diezmar una fuerza de asalto entera. Estos simios sin pelo eran más peligrosos que cualquier depredador que sus analistas hubieran soñado. Almirante, su oficial táctico, se aventuró a decir si el Voltrax ha caído. La resistencia humana en la superficie debe estar mucho mejor equipada de lo que estimamos. ¿Retiramos? La palabra se sintió como ácido en la lengua de Qatar. Volcánicos. Armada nunca se había retirado de una conquista nunca. De repente sonó una alerta, múltiples señales de energía detectadas. Señor, el oficial del sensor gritó, están convergiendo en nuestra posición rápido buques de guerra humanos Qatar. Ladró sus instintos de batalla finalmente. Activando negativo, lecturas del almirante. No coinciden con ningún Earthcraft conocido son. Pequeños ágiles, el oficial del sensor se estremeció. Están disparando, señor, algún tipo de energía dirigida, pero el puente explotó en caos cuando el primer bombardeo golpeó, pero estos no eran los misiles rudimentarios que los humanos habían usado antes de que esta explosión de energía atravesara el escudo como si fuera mero vapor, tallando cortes brillantes en la brecha del casco del buque insignia en la cubierta 5. Ventilación atmosférica, fluctuaciones de energía en los sistemas centrales. Almirante. La voz del oficial de comunicaciones tenía una certeza escalofriante. Esas energías, firmas los reconozco ahora, son volcánicos. Qatar sintió que el mundo se inclinaba, sus propias armas estaban siendo usadas. Contra ellos, como uno de sus cruceros había sido capturado intacto. La comprensión lo golpeó como un meteoro. Esto no era un ataque, era un rescate. Su asalto había tomado mucho tiempo. Los aliados humanos estaban aquí para salvarlos.
El pánico estalló a través del puente cuando la realidad se hundió en el ataque. Desde los cielos no fue orquestado por los humanos, otra fuerza volcánica había llegado y su objetivo estaba claro. La flota invasora de Qatar, tomada por sorpresa y paralizada por la tenaz resistencia humana, ahora era presa. Transmisión entrante. Un miembro de la tripulación gritó en la pantalla de visualización principal. El rostro de una mujer volcánica. Se materializó, sus ojos dorados ardiendo. Con furia fría, almirante Qatar siseó, su voz resonando a través del puente dañado. Este es el alto comandante Seren de la flota de retribución. Su agresión no autorizada contra un ser sintiente especie viola acuerdos interestelares. Las garras cuidadas de Serene hicieron un gesto. Detrás de ella, revelando filas y filas de volcánicos buques de guerra que empequeñecían la maltrecha flota de Qatar. La desesperación le arañaba las entrañas. A los señores de la guerra se les dio Roma libre, siempre que no rompieran el acuerdo. Sin embargo, Qatar había ido demasiado lejos. Esta vez iba a ser atrapado por el alto comandante. Su estatus de señor de la guerra fue, seguramente, revocado. Esto es una locura, Serene Qatar. Trató de recuperar la compostura, su voz. Una súplica desesperada. Esas criaturas nos tendieron una emboscada, destrozaron a mis guerreros ellos. Silenciaron tu ambición, Qatar. Serene lo cortó. Los humanos son un protector reconocido de la especie que elegiste ignorar, que ahora enfrentarás las consecuencias. Qatar sintió que la lucha lo abandonaba. Su corpulenta figura ahora se desplomó en su silla de mando. Había cometido un error cegado por su propia sed de conquista. Los humanos no eran solo una banda de guerreros primitivos, tenían aliados poderosos. Los volcánicos eran un pueblo despiadadamente pragmático. Si los humanos tenían suficiente valor estratégico o económico, su apuesta había condenado a toda su flota. «¡Hola, comandante!» Qatar bajó la cabeza en un gesto de rendición. «Nos sometemos a su autoridad. Solicitamos el cese inmediato de las hostilidades y los términos». No podía atreverse a decir la palabra rendición, pero comprendió que para su preservación y la de su tripulación necesitaba dar marcha atrás. La imagen de Seren parpadeó, seguida de un largo silencio agonizante. Cuando reapareció, la furia helada había sido reemplazada por el cálculo frío. «Muy bien, Qatar. Sus naves restantes serán confiscadas. Sus fuerzas sobrevivientes serán detenidas en la tierra bajo supervisión humana». Disfrutó de la última parte. Un giro cruel del cuchillo. Una onda de horror recorrió el puente. Detenida en la tierra bajo el talón de las criaturas que habían tratado de conquistar, era una humillación sin medida, pero ¿qué opción tenían? Pedir clemencia. Era una píldora amarga que los volcánicos nunca habían tragado, pero estaban atrapados. Y la alternativa era la aniquilación. Los días se convirtieron en semanas. Las naves volcánicas dañadas fueron sistemáticamente desarmadas y despojadas de toda tecnología sensible. Sus orgullosos guerreros que alguna vez fueron conquistadores fueron conducidos a campos de prisioneros en expansión erigidos apresuradamente por los humanos bajo ojos vigilantes. Fueron sometidos a rigurosos escáneres biológicos, evaluación psicológica, interrogatorios interminables. Una vez un señor de la guerra de los poderosos volcánicos fue reducido a prisionero. 3179. Sus aposentos eran una celda estrecha muy lejos de la lujosa cubierta de mando que alguna vez había controlado las comidas. Eran una pasta insípida, rica en nutrientes, diseñada para el sustento, no para el placer. Se habían ido las carnes y los estimulantes que alguna vez había favorecido. Aún no estaba roto, pero era una sombra de la señor de la guerra que conquistó el sistema Kuran, una figura heroica de los volcánicos. Su traspaso le había costado su estatus reverenciado y ahora reducido a un número. Su único consuelo, si se le podía llamar así, era una ventana que daba a un asentamiento humano aparentemente inocuo en... Primero observó con una mezcla de disgusto y curiosidad morbosa a los primates, corriendo de un lado a otro, envueltos en rituales que no podía entender. Su tecnología era risiblemente primitiva en comparación con las maravillas volcánicas, pero parecía servirles bastante bien. Una tarde sofocante vio a un niño humano tropezar y caer. Otro, mucho más pequeño, corrió a ayudarla. El niño mayor ayudó con delicadeza al pequeño a levantarse, quitándole la suciedad de la ropa raída. Car parpadeó y la imagen se volvió borrosa. Inesperadamente, tanta ternura, tanta protección parecían congruentes con los brutales guerreros por los que había luchado.
Con el tiempo, observó más actos de inesperada bondad, estallidos de risas alegres, demostraciones de ingenio. Eran contradictorios, estos humanos eran luchadores salvajes. Un momento, los cuidadores. Al siguiente, las categorías ordenadas de su invasión se desmoronaron ante su desconcertante complejidad. Estaba empezando a entender dónde se había equivocado. Subestimarlos fue su mayor error. Las noticias llegaron al campo de prisioneros. Un enviado voltano había aterrizado en la tierra bajo una fuerte guardia. Los humanos estaban negociando su destino. Cada nuevo informe desencadenaba una nueva ola de especulación entre su ejecución inmediata, esclavitud, exilio. 100 otros escenarios sombríos. Qatar sintió un extraño desapego por el miedo que se apoderó de sus compañeros de prisión. Su propio destino parecía insignificante frente a la repentina y frágil existencia de toda su raza. Una mañana, los guardias eran sombríos. Sus armas estaban en un ángulo repentinamente más alto. Qatar supo entonces que el veredicto había llegado. Para su sorpresa, los trasladaron en grupos, no hacia ningún pelotón de fusilamiento, sino hacia transportes terrestres que los esperaban. Se encontró empujando inquieto al lado de los mismos guerreros que habían sangrado con él. La misma repulsión y miedo se reflejaban en sus ojos alguna vez orgullosos. Los transportes los depositaron en un vasto plano abierto dominado por estructuras blancas y rígidas de diseño humano. Una enorme exhibición hueca cobró vida ante ellos, mostrando al alto comandante, Serene y una reunión de sombríos Faed. Humanos vestidos con atuendo formal. La voz de Serene resonó en el campo. Prisioneros de la Armada Volcánica. Ella comenzó el decreto del cónclave, tu agresión no provocada, contra el mundo conocido como la Tierra y sus habitantes. Un protectorado reconocido ha resultado en graves repercusiones. Ella hizo una pausa como si saboreara la vista de los guerreros humillados. El cónclave ha elegido ejercer misericordia, aunque tus acciones apenas la justifican. Estás a salvo de la aniquilación. En cambio, a tu especie se le otorgará un camino de regreso a la sociedad galáctica, un camino pavimentado con reparaciones y penitencia, un destello de esperanza encendido entre los prisioneros solo para ser rociado por las siguientes palabras de Serene: durante los próximos 5 ciclos este mundo será tu prisión y los humanos tus guardianes. Trabajarás para reconstruir lo que buscaste. Destruir servirás de acuerdo a sus leyes y aprenderás a respetarlas como han venido a regañadientes para respetarte. Un rugido colectivo de conmoción e indignación recorrió a los cautivos. Alánicos habían esperado la muerte, incluso esclavitud, pero trabajar como sirvientes de una especie que habían visto como presa para arrodillarse. Ante los simios, la humillación cortó más profundamente que cualquier espada de verdugo. Qatar sintió la misma ira surgiendo a través de él, pero debajo de ella había un extraño zarcillo de curiosidad. Respetar a los humanos como posiblemente se habían ganado el respeto de la alta comandante, conocida por su crueldad durante los siguientes turbulentos días. Los términos de su sentencia cristalizaron. Los volcanes se rompieron. En trabajo, cada equipo fue asignado a un proyecto humano diferente: reconstrucción, infraestructura dañada, agrícola, mano de obra que participa en la restauración ecológica de áreas devastadas por la breve guerra. Los comandantes de la flota, todos, se dividieron en diferentes grupos, evitando un potencial de disciplina IND concertada. Qatar se encontró reparando una estructura humana en expansión de forma extraña. Una planta de energía, la llamaron una estructura capaz de generar grandes cantidades de energía. Había sido aislado de el resto de su equipo de trabajo. Era una mezcla de volcánicos de menor rango. Sus superiores eran veteranos militares curtidos que trataban a los volcánicos con una mezcla escalofriante de desdén y profesionalismo resignado. Cada orden, cada mirada, estaba impregnada del mensaje tácito: comenzaste esto, ahora termínalo. Inicialmente, la ira alimentó a los volcánicos. Trabajaron malhumorados. Encontraron pequeñas formas de sabotear y retrasar un perno aflojado, una soldadura descuidada deliberadamente. Pero los humanos anticiparon tales tácticas. Cada acto de desafío se encontró con una disciplina rápida, impersonal. Se redujeron las raciones. Los períodos de descanso negaron que el mensaje fuera claro. La desobediencia solo haría que su sentencia fuera más dura.
Un día se produjo un incendio en la planta de energía, un reactor defectuoso. Los humanos explicaron con saña los impuestos por las exigencias de reparar los buques de guerra volcánicos dañados. El caos llovió mientras los trabajadores humanos se apresuraban a contener el incendio. Qatar olvidó su afrenta por un momento. Reaccionó instintivamente. Su conocimiento de los volcánicos. La tecnología obtenida durante la invasión fue sorprendentemente útil. Logró aislar el conducto dañado, evitando que el fuego se propagara. Los simios ni siquiera pueden controlar un simple incendio, pensó para sí mismo. Un sargento humano canoso con la cara manchada de hollín se acercó a él. No era una mala piel de lagarto. Gruñó con un gesto de asentimiento a regañadientes. No era un elogio, pero tampoco el familiar. Desprecio. Ese gesto de reconocimiento fue un punto de inflexión. Fue sutil, se pasó por alto fácilmente. Pero desde ese día en adelante, Qatar observó a los humanos de manera diferente, estudiándolos con un poco más de atención. Ahora estaba el joven médico, pequeño y modesto, que curaba a prisioneros volcánicos heridos con eficiencia clínica, sin pestañear nunca ante su fisiología amenazante. Notó la paciencia que mostraba un ingeniero anciano que explicaba minuciosamente conceptos básicos a un grupo de arrogantes científicos volcánicos que alguna vez habían descartado el conocimiento humano como primitivo. Luego llegó el momento, que realmente lo sacudió un frente de tormenta masivo. Avanzó amenazando un campo, recientemente plantado, crucial para el suministro local de alimentos. Los humanos trabajaron desesperadamente para reforzar los refugios mientras los volcánicos recibían la orden de entrar en la relativa seguridad de sus cuarteles inquietos, sintiendo un extraño sentido de obligación. Qatar desobedeció las órdenes afuera. Caos llovió. Vientos huracanados desgarraron refugios improvisados y la lluvia cayó como agujas sin pensarlo. Se unió a los humanos que luchaban su fuerza superior, afinada por generaciones en un planeta de mayor gravedad, le permitió arrastrar vigas de soporte y asegurarlo unas nuestros más tarde. Colapsaron de agotamiento, el campo se salvó. Su desacato de las órdenes había pasado desapercibido o tal vez ignorado voluntariamente. Un humano fibroso apenas mayor que un niño según los estándares volcánicos lo miró a través de ojos con vetas de lluvia. En esa mirada, Carr no vio ni miedo ni odio, sino una especie de camaradería. Reticente, lentamente con una lentitud agonizante comenzó a amanecer en Qatar la fuerza humana. No estaba en sus armas o sus naves, aunque ambas eran formidables, residía en su adaptabilidad, su tenacidad, su desconcertante voluntad de ver el potencial en aquellos a quienes tenían todas las razones para despreciar mientras los ciclos giraban, el abismo de odio entre los volcánicos. Y los humanos no desaparecía mágicamente. Todavía había amenazas burlonas susurradas en voz baja y momentos en los que la violencia cruda parecía estar a segundos de distancia. Pero Qatar presenció un cambio, un giro en el equilibrio, una aceptación a regañadientes de sus destinos entrelazados. Lo vio en pequeños gestos, prisioneros voltanes heridos tratados con el mismo cuidado que los humanos heridos. Una comida compartida entre guardias fuera de servicio y sus protegidos. Una ola de risas cuando un niño humano con asombrosa audacia trató de imitar los complejos movimientos de la cola de un guerrero volcánico. El propio Qatar se convirtió en algo de una anomalía. Su experiencia técnica resultó invaluable para su humanidad. Supervisores a los que empezó a enseñar al principio, de mala gana, luego con una extraña satisfacción recién descubierta al ver a los ingenieros voltanos trabajar codo con codo, compartiendo conocimientos en lugar de misiles. Su fluidez en la lengua humana se convirtió en una ventaja cuando se encontró mediando disputas no como un señor de la guerra, sino como una especie de traductor, salvando las brechas culturales que alimentaban los malentendidos. Cuando se encontró explicando el concepto volcánico de honor a una audiencia desconcertada, y luego, a su vez, luchando por expresar la noción humana de misericordia a su propia gente, se dio cuenta de lo lejos que había viajado desde la arrogancia obstinada de su pasado. Entonces, llegó el día que nunca imaginó que les llegarían noticias de una crisis diplomática, un fracaso en las negociaciones en un mundo distante. Se necesitaban delegados volcánicos, expertos que entendieran las complejidades del tratado y pudieran encontrar un terreno común entre las facciones en pugna, los humanos en un movimiento que sorprendió a ambos.
propia gente y los prisioneros volcánicos. Eligieron Qatar. Se paró ante la asamblea de diplomáticos. El extraño atuendo de los humanos no le quedaba bien a su forma escamosa. Su voz no encontraba amenazas, sino palabras, cuidadosamente elegidas. El peso de sus transgresiones pasadas pesaba sobre él, pero negoció con habilidad newfound, aprovechando tanto su conocimiento de la guerra como las lecciones de paz aprendidas en el campo de batalla llamado tierra. El éxito fue angustiosamente lento. Los términos debatidos, disputados, se revisaron en una escala de tiempo. Glacial. Fue frustrante para él, pero los humanos que observaron sus esfuerzos le ofrecieron ánimo y su paciencia. Reflejaron su propia comprensión. En desarrollo de esta extraña especie, las negociaciones se prolongaron, pero lentamente, se forjó un nuevo tipo de respeto, no por miedo a un armamento superior, sino por un entendimiento reñido en las horas finales. La tensión pesaba en la adornada sala de conferencias, pero cuando finalmente se alcanzó el acuerdo, se sintió menos como una victoria que como un frágil puente construido con sangre, sudor y algo parecido. Así, humildad de vuelta en sus aposentos temporales. Qatar reflexionó sobre la extrañeza de todo. Él, un exalmirante, ahora tenía influencia no a través de su flota de batalla, sino a través de palabras forjadas en el horno del fracaso. 5 ciclos llegaron y se fueron con una velocidad sorprendente. El día de la partida volcánica amaneció con una complicada mezcla de emociones, el hogar lo llamaba, y con él, la monumental tarea de reconstruir su sociedad destrozada, pero algo amargo. Dulce persistía, estaba dividido entre el familiar anhelo por su propio mundo y una nueva apreciación quizás por este planeta de contradicciones. La alta comandante Serene llegó para recoger los restos de su flota. Su expresión era ilegible. Ella observó la interacción entre los volcánicos y sus antiguos captores humanos. Se habían ido las miradas y los grilletes. Todavía había cansancio, pero también una innegable sensación de conexión. Era una conexión nacida de la lucha y el respeto a regañadientes, un hilo tenue tejido a través del abismo de agresión pasada. Mientras los volcánicos subían a sus naves, una delegación humana se acercó a su líder, el mismo soldado fibroso que había compartido un campo. Empapado por la lluvia con Qatar, ofreció un saludo rígido y luego, con lo que solo podría ser denominado una formalidad incómoda, presentó al exalmirante con un cristal de datos. Dentro del humano, explicó su voz, encontrarás un archivo completo de tu tiempo, aquí el trabajo que has hecho, la tecnología que has compartido, los registros de colaboración. Dudó sobre la palabra, pero quedó pesadamente en el aire. No es. Perdón, entiendo todavía no, pero es reconocimiento. Qatar recibió el cristal con un gesto de su propia gente, que hablaba de gratitud y una persistente sensación de arrepentimiento. Mientras las naves volcánicas se elevaban hacia el cielo, se volvió y volvió a mirar el mármol azul verdoso que era la tierra. Era un lugar extraño enfrentar este mundo lleno de contradicciones, una mezcla de salvajismo y nobleza que todavía lo desconcertaba, pero sabía con absoluta certeza que él y su especie habían cambiado para siempre por su tiempo entre los humanos. El cambio no era cómodo, era un cambio de perspectiva incómodo, una comprensión de que subestimar a un enemigo podía ser tan catastrófico como hacer la guerra. En primer lugar, quizás había un camino hacia adelante, un camino donde el respeto no se forjaba con el cañón de un arma, sino que se ganaba con la lucha compartida y la voluntad de ver más allá de la superficie. Qatar había adquirido un nuevo respeto por los humanos. Finalmente comprendió por qué el alto comandante había valorado su presencia dentro de la galaxia mientras estaba encarcelado. Había entablado amistad con sus captores. Música